A los 24 años, se casó en la boda más vista de la televisión mexicana. A los 50, admitió frente a las cámaras que no estuvo ahí para sus propios hijos. A los 54, el hombre que prometió amor eterno desapareció de Instagram sin decir una sola palabra. Y hoy, en el año en que cumplen 31 años juntos, la mujer que lo dio todo su carrera, su independencia, su nombre ya no está en el rancho. Su nombre era Viviana Gaitán, pero el mundo la conoció como Vivi, la novia perfecta de Eduardo Capetillo, el galán más deseado de los 90. Y lo que ese matrimonio de cuento de hadas le hizo a su vida fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que la industria del entretenimiento prefirió ignorar durante más de 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el matrimonio más romántico de la televisión mexicana. Primera, las palabras exactas que Eduardo Capetillo dijo en cámara en el año 2020. No son una opinión, no son una interpretación. Son su propia voz, confesando algo que destruye por completo la imagen que construyó durante 3 décadas. Una confesión que pasó casi desapercibida, porque nadie quiso conectar los puntos. Segunda, el patrón documentado en entrevistas, programas y declaraciones públicas que revela cómo funcionaba realmente el matrimonio por dentro. No son rumores de revista. Son sus propias palabras, sus propios gestos, sus propias intervenciones cada vez que Vivi hablaba sola frente a una cámara. Tercera, el testimonio de lo que vivió Vivi Gaitán después de 1994. Lo que dejó, lo que perdió, lo que fue apagándose año con año, mientras el mundo aplaudía la familia perfecta. Personas que estuvieron cerca, declaraciones que quedaron grabadas, momentos que nadie analizó con honestidad. Y cuarta, lo que está pasando ahora mismo en 2025. El aniversario que no se celebró, la cuenta de Instagram que desapareció, el rancho en Ocoyoacac del que alguien comenzó a sacar sus cosas. Y la pregunta que toda la prensa de espectáculos está evitando hacer en voz alta. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que tanto Eduardo como la industria que los protegió han preferido que nunca salga a la luz. La parte que explica por qué el amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Pero antes de contarte cómo terminó, necesitas entender cómo empezó. Porque esta historia no comienza en 1994. No comienza con la boda más fotografiada de la televisión mexicana. No comienza con los vestidos blancos ni con las lágrimas de emoción frente a las cámaras. Esta historia comienza mucho antes. Comienza con 2 niños que crecieron aprendiendo lo mismo, que el amor es algo que se gana, no algo que se recibe. Y esa creencia, esa semilla plantada en la infancia, lo cambiaría todo. 13 de abril de 1970, Ciudad de México. El país vivía en una contradicción permanente. Por un lado, el milagro mexicano todavía prometía prosperidad para las clases medias. Por otro, en los barrios populares de la capital, las familias seguían apretadas en vecindades, en cuartos rentados, en casas donde el dinero nunca alcanzaba para el mes entero. Era una época en que los hombres del espectáculo lo eran todo. Los cantantes de ranchera llenaban plazas de toros. Los galanes de telenovela tenían más poder que los políticos y ser alguien en la televisión significaba escapar para siempre de la pobreza. En ese México nace Eduardo Capetillo Moreno. Su padre es Manuel Capetillo, torero. No un torero cualquiera, sino una figura del toreo mexicano con nombre propio, con carteles, con admiradores. Un hombre hecho de viajes, de plazas, de aplausos en países que su familia nunca visitó.
Un hombre cuya profesión exigía que estuviera en otro lugar, siempre en otro lugar. Imagínate eso, crecer sabiendo que tu padre es famoso, que la gente lo reconoce en la calle, que su nombre aparece en los periódicos, y aún así no estar seguro de cuándo va a llegar a casa, o si va a llegar. Hay niños que crecen extrañando a un padre anónimo. Eduardo creció extrañando a uno que todo el mundo conocía menos él. Manuel Capetillo era de esa generación de hombres que confundían la presencia con la provisión, que pensaban que mientras hubiera dinero en la casa, mientras no faltara el sustento, ya habían cumplido. No entendían o no querían entender que un hijo no necesita un proveedor, necesita un padre. Y esa ausencia, esa figura grande y distante que aparecía y desaparecía como el viento, dejó una marca en Eduardo que ningún aplauso posterior pudo borrar. ¿Sabes lo que es crecer queriendo parecerte a alguien que nunca está? ¿Sabes lo que es construir una imagen del hombre que quiere ser basada en un fantasma? Eso fue Eduardo, un niño que admiraba a su padre desde lejos, que aprendió a no necesitar a nadie porque necesitar a alguien dolía demasiado. Pero antes de hablar de Eduardo, necesitas conocer a la otra mitad de esta historia. Porque en algún lugar de la Ciudad de México, en esa misma década, crecía una niña llamada Viviana Gaitán. No sabemos exactamente la fecha, no sabemos el barrio. Lo que sí sabemos es lo que ella misma contó años después, en entrevistas, en programas de televisión, en esos momentos donde bajaba la guardia y decía algo verdadero antes de que alguien le cambiara el tema. Vivi creció en una familia donde las mujeres trabajaban duro, donde la belleza era un activo, no un lujo, donde el talento se cultivaba con disciplina, no con ternura. Aprendió a cantar, a bailar, a estar frente a una cámara con esa sonrisa que no tiembla, aunque por dentro todo se esté cayendo. Piensa en eso un momento. Una niña que aprende a sonreír antes de aprender a llorar en voz alta. Que entiende desde muy chica que su valor está en lo que puede ofrecer a los demás, en lo que puede dar, en cómo puede brillar para que otros se sientan bien. No aprende que ella misma merece brillar. Aprende que brillar es una herramienta para ser querida. Y esa lección, esa semilla envenenada, la acompañó durante décadas. Hacia finales de los años 80, Ciudad de México, Vivi Gaitán tiene poco más de 16 años y ya es una presencia. No una estrella todavía, pero sí alguien que cuando entra a un cuarto, la gente voltea a verla. Tiene algo, una combinación de belleza y energía y desparpajo, que en televisión se convierte en carisma puro. Empieza a hacer apariciones, a conseguir pequeños proyectos, a moverse en los círculos donde se decide quién sube y quién no. En ese mismo mundo, se mueve un joven Eduardo Capetillo. Eduardo ya había pasado por Timbiriche, el grupo de pop que en los años 80 era el fenómeno juvenil más grande de México. Junto a Thalía, Paulina Rubio, Sasha Sokol y otros, había aprendido lo que significa estar en un escenario, lo que significa que miles de personas griten tu nombre, lo que significa existir para el consumo masivo desde los 15 años. Imagínate eso, entrar a la adolescencia en el ojo público, nunca tener un momento de fealdad privado, nunca poder equivocarte sin que alguien lo documente, nunca saber si las personas que se acercan a ti lo hacen porque les gustas tú o porque les gusta la idea de ti. Eduardo Capetillo creció aprendiendo a separar la persona del personaje, y con el tiempo, esa separación se volvió tan natural que ya ni él mismo sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Cuando Timbiriche se disuelve, Eduardo no desaparece. Al contrario, da el salto a las telenovelas y se convierte en galán, en el galán. El que hace que las señoras suspendan lo que están haciendo cuando aparece en pantalla, el que los productores se pelean, el que Televisa sabe
que es una máquina de rating. Y con ese poder viene algo peligroso, la certeza de que el mundo gira alrededor de ti. Quizá tú también has conocido a alguien así, alguien a quien desde muy joven le dijeron que era especial, que era diferente, que era más. Alguien que aprendió a ocupar espacio sin pedir permiso, porque nadie le enseñó que los demás también necesitan espacio. Esa persona no es mala, necesariamente, pero tiene un hueco adentro que ningún aplauso llena. Y cuando encuentra a alguien que sí parece llenarlo, se aferra. Se aferra con toda la fuerza de alguien que aprendió que lo que quiere puede perderse si no lo sostiene con las dos manos. Eso fue lo que pasó cuando Eduardo Capetillo conoció a Bibi Gaitán. No hay una fecha exacta documentada del momento en que se conocieron. Se encontraron en el mundo del espectáculo mexicano de principios de los 90. Ese mundo pequeño donde todos se conocen, donde los sets de grabación son el salón de la fama y la cantina al mismo tiempo. Eduardo la vio y decidió que era suya. Eso no es una interpretación. Es la manera en que él mismo describió su relación con Bibi en múltiples ocasiones. Con orgullo, con la seguridad de un hombre que no distingue entre admirar a alguien y poseerlo. La conquisté. Luché por ella. No me rendí. El lenguaje de la caza. El lenguaje de alguien que confunde el amor con la victoria. Y Bibi, que había aprendido desde niña que el valor de una mujer depende de lo que puede dar, de lo que puede ser para los demás, dijo que sí. Piensa en ese momento. Dos personas que llegaron al amor con las mismas heridas disfrazadas de fortaleza. Él, con la certeza aprendida de que lo que quiere debe tenerlo. Ella, con la certeza aprendida de que querer es servir. Los dos convencidos de que lo que sentían era amor. Los dos sin saber que lo que estaban construyendo era una jaula dorada. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar después. Porque en 1993, cuando el mundo entero empieza a hablar de la boda más romántica de la televisión mexicana, nadie hace esa pregunta. Nadie pregunta qué está cediendo cada uno. Nadie pregunta a qué precio viene esa felicidad. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Y en 1993, el proceso de apagado ya había comenzado, solo que nadie, absolutamente nadie, lo estaba viendo. Pero lo peor todavía no había llegado. A principios de 1993, Bibi Gaitán tiene todo para despegar. No es una promesa. No es una chica bonita que espera su oportunidad. Es una artista completa. Canta, baila, actúa, tiene carisma natural frente a la cámara y una presencia escénica que los productores de la época reconocen de inmediato. Su carrera está en el momento exacto en que las cosas se consolidan, en que los proyectos dejan de ser pequeños y empiezan a tener peso real. Y entonces aparece Eduardo Capetillo, y todo cambia. No de golpe, no de un día para otro. Así no funciona este tipo de historias. Funciona lentamente, suavemente, con la lógica aplastante del amor cuando es joven, y cuando es intenso, y cuando viene envuelto en la promesa de que alguien te va a querer para siempre. Bibi tenía una decisión que tomar. Seguir construyendo lo que había empezado. Seguir siendo Bibi Gaitán, con nombre propio, y carrera propia, y futuro propio. O convertirse en la novia de Eduardo Capetillo, después en su prometida, después en su esposa, después en la madre de sus hijos. Eligió lo segundo. Y el mundo aplaudió esa elección. Porque en 1993 en México, nadie cuestionaba que una mujer dejara su carrera por amor. Nadie preguntaba qué estaba cediendo. Nadie calculaba el costo. Era romántico. Era hermoso. Era exactamente lo que se esperaba de una mujer que amaba de verdad. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba.
México vive el boom de las telenovelas. Televisa es el imperio, no una empresa, no una cadena de televisión, un imperio. El que controla lo que 30 millones de mexicanos ven cada noche, lo que sueñan, lo que desean, lo que creen que es el amor y la familia y el éxito. Y en ese imperio, los galanes son la moneda más valiosa. Eduardo Capetillo ya había demostrado lo que podía hacer. Después de Timbiriche, había protagonizado Alcanzar una estrella, la telenovela que en 1990 convierte al grupo pop en una historia de amor para la pantalla chica. Pero es en 1992, con Apuesta por un amor, cuando algo cristaliza. Hay un momento en que un artista deja de ser popular y se convierte en fenómeno. No es un número de rating, no es una portada de revista. Es algo más difícil de definir. Es cuando la gente no solo te sigue, sino que te necesita. Cuando las mujeres lloran en sus casas viendo tu personaje y no saben bien si lloran por el personaje o por ti. Cuando los productores dejan de preguntarse si puedes cargar un proyecto y empiezan a preguntarse cuánto va a costar tenerte. Ese momento llega para Eduardo Capetillo en 1992. Sus manos nunca tiemblan frente a una cámara. Eso es lo primero que nota cualquiera que lo ve trabajar en esa época. Tiene esa seguridad que dan los años en Timbiriche, los años de ser mirado, de ser querido en público. Cuando entra a un set, lo ocupa. Cuando habla, la gente escucha. Cuando sonríe, la cámara lo busca sola. Y en algún momento de ese año, alguien importante dentro de Televisa dice lo que todos estaban pensando. Este muchacho puede ser el galán de la década. 4 palabras que cambian su destino para siempre. Pero antes de que Eduardo Capetillo fuera el galán de la década, fue el chico de Timbiriche que tenía que demostrar que podía sostenerse solo. Porque el talento no basta. Nunca ha bastado. Hubo años de castings donde lo comparaban con otros 10 muchachos, igual de guapos, igual de talentosos, igual de hambrientos. Años de proyectos que no llegaban. Años de aprender que en ese mundo tu valor es exactamente lo que tu último proyecto dice que vale. Ni un centavo más. Pero Eduardo aprendió algo rápido que lo separó de los demás. Que la seguridad en ese mundo no se gana siendo bueno, se gana siendo indispensable. Trabajó más que todos. Llegó primero al set, salió último. Se supo los diálogos de todos los personajes, no solo los suyos. Y aprendió algo más. Que la imagen que proyectas importa más que quién eres. Que puedes ser el galán perfecto de lunes a viernes en la pantalla y ser alguien completamente distinto el fin de semana, mientras las dos versiones no se toquen. Ese aprendizaje también lo acompañó durante décadas. Imagínate eso. Aprender desde los 15 años que la diferencia entre el personaje y la persona no es un problema, sino una ventaja. ¿Sabes lo que hace eso con alguien a largo plazo? No lo destruye de inmediato, lo va dividiendo. Y cuando ya no sabes cuál de las dos versiones eres tú, te aferras con más fuerza todavía a lo que puedes controlar. Pero eso viene después. Primero viene el triunfo. Eduardo Capetillo protagoniza Alcanzar una estrella. No es solo una telenovela, es un fenómeno cultural. La historia de un grupo de jóvenes que buscan la fama, que sueñan con el escenario, que se enamoran y se traicionan y se redimen. El 15 de enero de 1990, el primer episodio se transmite en horario estelar. Esa noche, millones de personas en México ven a Eduardo Capetillo y deciden que lo quieren. No al personaje solo, a él, a la idea de él, a la promesa de que existe alguien así en el mundo, alguien que canta y que ama y que pelea por lo que quiere y que al final siempre llega a tiempo. Los teléfonos de Televisa colapsan. Las cartas de fans llegan por miles. Hay niñas que escriben su nombre en los cuadernos. Hay mujeres adultas
que graban los episodios en VHS para verlos 2 veces. Esa noche, Eduardo Capetillo deja de ser el chico de Timbiriche. Se convierte en algo más grande y más peligroso. Un símbolo. La proyección de todo lo que alguien puede desear en un hombre. Y los símbolos no se equivocan, no tienen días malos, no tienen inseguridades. Los símbolos son perfectos. Lo que vino después fue una acumulación de triunfos que en papel parece imparable. 1990. Alcanzar una estrella se convierte en uno de los proyectos más exitosos de Televisa en años. Eduardo Capetillo es portada de revistas que no existían para hablar de él antes de ese año. 1992. Apuesta por un amor. Confirma que no fue un accidente. El contrato que firma ese año lo pone entre los actores mejor pagados de la televisión mexicana. 1993. Se compromete con Bibi Gaitán. Y en ese momento, la industria entera suspira de alivio y de aplauso, porque no hay nada que venda mejor que un galán enamorado. No hay nada que consolide mejor la imagen de un hombre bueno que un anillo de compromiso y una boda transmitida en vivo. 1994. La boda, transmitida por televisión, no como nota de espectáculos, como evento, como algo que el país necesita ver. Quizá tú también has visto cómo funciona eso, como el matrimonio feliz, los hijos sonrientes, el rancho en el campo, se vuelven parte del producto que la industria vende. No es mentira, necesariamente, pero tampoco es la historia completa. Nunca es la historia completa. Nadie preguntó qué estaba cediendo la novia. Los números son contundentes. Más de 30 años de trayectoria. 5 hijos, un rancho en Ocoyoacac que se convierte en símbolo de la familia perfecta. Una imagen que resiste todo. Piensa en eso un momento. 30 años de imagen perfecta. 30 años de la familia ideal. 30 años es mucho tiempo para sostener una versión de la realidad. Eduardo Capetillo llega a la cima absoluta. Tiene 24 años y es, sin discusión, el galán más codiciado de la televisión mexicana. Ha protagonizado 3 proyectos de Televisa que generaron un rating que la cadena todavía estudia como caso de éxito. Ha vendido más de 200.000 copias de su primer disco. Ha llenado teatros en México, en Estados Unidos, en varios países de América Latina. Ha conseguido algo que muy pocos artistas de su generación lograron. No solo ser famoso, sino ser querido, que es diferente. La fama es efímera, el cariño dura. Es el hombre que toda México quiere ver feliz, dijo alguien esa noche de la boda. Y tenía razón, pero hay algo que Eduardo Capetillo no tiene. Algo que ningún contrato, ningún rating, ningún aplauso puede darle. Algo que aprendió a esconder tan bien, que incluso él mismo dejó de buscarlo. Y lo que pasó durante los años siguientes fue consecuencia directa de ese hueco. Porque el amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse, y alguien ya estaba empezando a apagarse. Pero lo que vino después fue mucho peor de lo que cualquiera que vio esa boda en 1994 pudo haber imaginado. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a analizar con honestidad sobre Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. Y digo analizar con honestidad, porque la información no estaba escondida. No era un secreto de Estado, estaba ahí, frente a todos, grabada en video, disponible para cualquiera que quisiera conectar los puntos. El problema es que nadie quiso conectarlos. El mundo entero está paralizado por la pandemia. Y en ese contexto extraño, en esa pausa forzada que le dio a mucha gente más tiempo del que quería para pensar, Eduardo Capetillo hace algo que en circunstancias normales probablemente no hubiera hecho.
Habla, no con evasivas, no con el lenguaje cuidado del publicista. Habla con esa honestidad incómoda que a veces aparece cuando alguien lleva demasiado tiempo solo con sus propios pensamientos y necesita soltar algo que ha cargado durante años. Eduardo Capetillo, en el año 2020, con 50 años encima y 31 de carrera, admite públicamente que tuvo problemas con el alcohol, que hubo excesos, que hubo periodos de su vida en que no estaba presente de la manera en que debería haber estado. No como rumor, de su propia voz, mirando a la cámara. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar en un momento. Aquí viene lo primero que te prometí. En esa misma confesión, Eduardo Capetillo habla de un momento específico con su hijo Eduardo Capetillo Jr. Su hijo, que había pasado 2 meses ensayando para cantarle una canción, se para frente a él y canta. 2 meses de ensayos. 60 días de un niño de 12 años, preparando algo para su padre. 60 días practicando notas, memorizando letra, trabajando el nervio de pararse frente a alguien que admiras y entregarle algo que construiste solo para él. Y Eduardo Capetillo admite que en ese momento no estaba presente emocionalmente, no físicamente. Físicamente estaba ahí, en la misma habitación, viendo a su hijo cantar, pero emocionalmente estaba en otro lugar, detrás de una pared que él mismo había construido ladrillo por ladrillo durante años de excesos y de distancia. Piensa en eso un momento. Un niño de 12 años que pasó 2 meses preparando algo para su padre, que se paró frente a él temblando por dentro, como tiemblan los niños cuando quieren impresionar a la persona que más quieren en el mundo, que cantó con todo lo que tenía, y el hombre que tenía enfrente no estaba ahí. Estaba en el mismo cuarto, pero no estaba ahí. ¿Sabes lo que hace eso en un niño? No lo rompe de inmediato. Los niños son resilientes de una manera que duele. Sonríen, guardan el dolor en algún cajón adentro y siguen adelante porque no tienen otra opción. Pero ese cajón no desaparece. Ese momento no desaparece. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve más complicada, porque Eduardo Capetillo no contó esa historia para excusarse, la contó para reconocerla, y hay algo valioso en eso. Reconocer que fallaste como padre es difícil para cualquier hombre, y más difícil todavía para uno que ha construido durante décadas la imagen del hombre perfecto. Pero hay una pregunta que nadie hizo después de esa confesión. Si Eduardo admite que no estaba presente emocionalmente en momentos cruciales con sus hijos, la pregunta no es solo qué le pasó a Eduardo. La pregunta es qué le pasó a la persona que estaba ahí todos los días cuando Eduardo no estaba. La persona que sí estuvo presente. La persona que probablemente estuvo al lado de Eduardo Jr. cada uno de esos 60 días de ensayos, ayudándolo a practicar, diciéndole que su padre iba a estar orgulloso. Bibi Gaitán. Quizá tú también has conocido a alguien que carga sola con el peso de una familia, mientras el otro miembro de la pareja está presente en el nombre, pero ausente en los hechos. Que explica las ausencias, que justifica los silencios, que le dice a los hijos que papá está cansado, que se convierte en el puente entre el hombre que el mundo conoce y los niños que viven con el hombre real. Eso tiene un nombre. Se llama carga emocional invisible y pesa más que cualquier otra cosa que puedas cargar. La confesión de Eduardo en 2020 es importante no solo por lo que dice, es importante por lo que revela sin querer. Revela que detrás de 30 años de imagen perfecta, había una persona que no siempre estaba presente. Y si Eduardo no siempre estaba presente, alguien más tenía que estarlo. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Y alguien estuvo apagándose durante décadas para que la imagen de la familia perfecta pudiera seguir brillando. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue más revelador todavía.
porque la confesión de Eduardo en 2020 no era un evento aislado. Era el último eslabón de una cadena que llevaba años armándose en público, frente a todos, en entrevistas que se olvidaron demasiado rápido. Y eso es exactamente lo que te voy a contar ahora. Hay una diferencia entre un rumor y un patrón. Un rumor es algo que alguien dijo, que alguien más repitió, que viajó de boca en boca hasta que nadie recuerda de dónde vino. Los rumores se desvanecen. Un patrón es diferente. Un patrón es cuando la misma cosa sucede una y otra vez, en distintos contextos, frente a distintas personas, grabada en distintas cámaras, durante distintos años. Un patrón no necesita que nadie lo confirme, se confirma solo. Lo que te voy a contar ahora no son rumores, son momentos documentados, grabados, disponibles, que durante años la prensa de espectáculos vio, comentó brevemente y luego decidió no conectar entre sí, porque conectarlos hubiera significado hacer una pregunta incómoda sobre el matrimonio más romántico de la televisión mexicana. La pregunta que nadie quiso hacer: ¿quién era Bibi Gaitán dentro de ese matrimonio? No en las fotos, no en las entrevistas de aniversario, sino en el día a día. En los momentos donde la guardia baja y la realidad aparece, aunque nadie la haya invitado. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más incómoda de todas, porque no habla de un evento aislado, habla de un sistema. Aquí viene lo segundo que te prometí. A lo largo de los años, en distintas entrevistas, en distintos programas, en distintos contextos, se fue construyendo un retrato de cómo funcionaba realmente la dinámica dentro del matrimonio Capetillo-Gaitán. No a través de declaraciones dramáticas, sino a través de algo mucho más revelador: los detalles pequeños, los comentarios que se hacen sin pensar, las correcciones que se hacen en público, las reglas que se mencionan como si fueran normales. Primero, las intervenciones. Hay un fenómeno que cualquiera que haya seguido a esta pareja durante años reconoce de inmediato cuando se lo señalan. Cada vez que Bibi Gaitán hablaba sola frente a una cámara, había una energía diferente, una libertad diferente. Bibi sola es espontánea, es directa, es divertida, dice lo que piensa sin filtro. Bibi con Eduardo presente es otra cosa. No diferente en el sentido de más formal, diferente en el sentido de más cuidadosa. Con esa fracción de segundo de pausa, antes de responder, que no habla de reflexión, sino de revisión. De revisar mentalmente si lo que está a punto de decir va a generar una reacción que preferiría no tener que manejar después. Reportes de personas que estuvieron cerca describe situaciones donde Eduardo intervenía en conversaciones de Bibi, no de manera violenta, de la manera más difícil de nombrar, con un comentario que redirige, con una broma que cierra el tema, con una mirada que dice lo que las palabras no dicen. Piensa en eso un momento. Llevar 30 años revisando mentalmente cada palabra antes de decirla. No porque seas tímida, porque Bibi Gaitán nunca fue tímida, sino porque aprendiste, con el tiempo y con la repetición, que ciertas palabras tienen consecuencias. ¿Sabes lo que hace eso con una persona? No la destruye de golpe, la va achicando, hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas bien qué opinabas antes de que alguien más empezara a opinar por ti. Segundo, las reglas. En distintos momentos, en entrevistas que la prensa cubrió y luego olvidó, salieron a la superficie detalles sobre cómo se organizaba la vida cotidiana en la familia Capetillo Gaitán. La más comentada es lo que se conoció como la regla de los 10 minutos. Según reportes que circularon en medios de espectáculos, existía una norma relacionada con las interacciones sociales de Bibi en contextos donde había otras personas presentes.
El detalle exacto varía según quien lo cuenta. Lo que no varía es la dirección. Existía una estructura de supervisión sobre cómo, cuándo y con quién podía interactuar Bibi en ciertos contextos. Una estructura que no venía de Bibi. Imagínate eso. Tener que negociar el tiempo que puedes pasar hablando con otra persona dentro de tu propio espacio social. No porque hayas hecho algo mal, sino porque la persona que duerme a tu lado tiene una definición de los límites que no te consultó antes de trazar. Ahora bien, Eduardo Capetillo nunca fue acusado formalmente de nada. No hay denuncias. No hay procesos legales. No hay declaraciones de Bibi diciendo en cámara que vivió algo que no quería vivir. Y ese silencio que lleva décadas perfectamente intacto, es en sí mismo parte de lo que hay que analizar. Porque el silencio de Bibi Gaitán no es el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el silencio de alguien que aprendió muy bien cuándo conviene hablar y cuándo conviene no hacerlo. Tercero, la carrera que se fue apagando. En 1993, antes de la boda, Bibi Gaitán tenía proyectos, tenía presencia, tenía momentum. Después de 1994, ese momentum desaparece. No de golpe, paulatinamente. Un proyecto que no se concreta, otro que se interrumpe, otro que simplemente no llega. Y siempre la misma explicación: la maternidad, los hijos, la decisión de priorizar la familia. Pero hay algo que no cuadra en esa narrativa, porque hay mujeres en la industria del entretenimiento mexicano que han criado familias igual de grandes y han mantenido sus carreras. El retiro de Bibi no fue gradual de la manera en que se retiran las artistas que priorizan la maternidad. Fue casi total. Casi inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Quizá tú también conoces esa historia, la de la mujer brillante que de pronto ya no es tan visible, que cuando le preguntas qué pasó te dice que eligió, que decidió, que así quiso, y tú le crees porque ella lo dice con convicción. Pero hay algo en su mirada que no termina de cerrar. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Y Bibi Gaitán se fue apagando en público, despacio, durante 30 años, mientras el mundo aplaudía lo bien que funcionaba la familia perfecta. Pero lo que vino después fue más revelador todavía, porque hay un momento específico, grabado, documentado, que concentra todo lo que te acabo de contar en un solo instante. Un momento que ocurrió en 2011, frente a millones de personas, y que pasó casi desapercibido porque nadie estaba buscando verlo. Hasta ahora, antes de contarte lo que pasó en 2011, necesitas entender el contexto, porque lo que ocurrió ese año no fue un evento aislado que cayó del cielo sin aviso. Fue el momento en que todo lo que había estado construyéndose en silencio durante 17 años encontró una grieta por donde salir. Y lo hizo frente a millones de personas. Eduardo Capetillo tiene 41 años. Lleva 17 años de matrimonio, 5 hijos, el rancho en Ocoyoacac, la imagen intacta. Desde afuera todo sigue igual, pero adentro algo se estaba moviendo. Ese año, Eduardo Capetillo participa como figura de autoridad en el programa La Academia, uno de los realities musicales más importantes de la televisión mexicana. Un programa donde los participantes son jóvenes que viven juntos, que compiten entre sí, que están expuestos 24 horas al día a las cámaras y a la presión. En ese contexto aparece Yanni Len, una participante, joven, talentosa, con esa energía que tienen las personas que todavía no saben exactamente lo que el mundo va a pedirles a cambio de sus sueños. Y entonces pasó algo que cambiaría todo. Aquí viene lo tercero que te prometí. Empiezan a circular rumores, no de la prensa chica, de medios establecidos,
de periodistas de espectáculos con nombres y apellidos y trayectoria. El rumor es específico. Eduardo Capetillo y Janilen habrían tenido una cercanía que iba más allá de la relación profesional entre figura de autoridad y participante. Los detalles exactos de lo que ocurrió entre ellos nunca fueron confirmados públicamente por ninguna de las dos partes. Eduardo no habló, Janilen no habló, pero algo no siguió igual, porque lo que sí quedó documentado es la reacción, no la de Eduardo, la de Bibi. Bibi Gaitán, en ese periodo, da algunas de las entrevistas más reveladoras de su vida, no porque diga algo explosivo, sino precisamente porque no lo dice, porque habla con esa precisión cuidadosa de quien sabe exactamente qué palabras pueden abrirse paso sin detonar nada, que defiende sin defender, que sostiene sin sostener, que está ahí, presente, sonriendo para las cámaras, con la mirada de alguien que lleva años aprendiendo a sonreír, aunque por dentro todo se esté moviendo. Piensa en eso un momento. Tener que salir a defender públicamente a la persona que te lastimó. Tener que aparecer en televisión con la sonrisa en su lugar y las palabras medidas, mientras adentro estás procesando algo que nadie a tu alrededor parece dispuesto a nombrar en voz alta. Tener que ser la esposa perfecta en el momento en que más difícil es serlo. Porque si no eres la esposa perfecta, si te quebras, si dices lo que realmente piensas, entonces eres tú el problema. Eso es lo que el mundo le pedía a Bibi Gaitán en 2011. Y Bibi cumplió, porque eso era lo que sabía hacer. Había aprendido que las mujeres cargan, que las mujeres sostienen, que las mujeres no se quiebran en público, porque quebrarse en público tiene un costo que ningún hombre paga de la misma manera. Quizá tú también has estado en ese lugar, no necesariamente frente a las cámaras de la televisión mexicana, sino en ese lugar donde sabes lo que está pasando, donde sabes lo que sientes, y sin embargo te quedas callada porque el costo de hablar parece más alto que el costo de callar. Eso se llama invisibilización y deja marcas que no se ven desde afuera. El escándalo de 2011 pasa, como pasan todas las cosas en el mundo del espectáculo, rápido, ruidoso y luego completamente olvidado. Eduardo sigue trabajando, Bibi sigue en el rancho. La imagen sigue intacta, pero algo cambió, algo que no tiene nombre visible, pero que cualquiera que lo vivió adentro sabe exactamente dónde está ubicado. En ese lugar donde guardas las cosas que no puedes decir, en ese cajón que se va llenando año con año, silencio con silencio, hasta que un día ya no cabe nada más. Avancemos 12 años. Eduardo Capetillo se incorpora al elenco de la obra de teatro Amor sin barreras, una producción que en papel tiene todo para funcionar, pero algo falla. Eduardo Capetillo sale de la obra antes de que termine la temporada. No hay una explicación clara. Hay versiones. Hay el tipo de silencio oficial, que en la industria del espectáculo mexicano siempre significa que la versión real es más complicada que la versión que se puede decir en público. Lo que sí queda claro es el patrón, porque si pones en línea el escándalo de 2011, la confesión de 2020 y la salida abrupta de la obra en 2023, lo que ves no es una serie de eventos desconectados. Lo que ves es el retrato de un hombre que durante décadas construyó una imagen de solidez que no correspondía exactamente a la realidad. Un hombre que tenía huecos que ningún aplauso llenaba, que buscaba algo que no sabía nombrar. Y el costo de esa búsqueda no lo pagó solo él. Lo pagó también la mujer que estaba en el rancho en Ocoyoacac, criando a 5 hijos, sosteniendo la imagen, cargando el peso invisible de una familia que el mundo veía como perfecta y que por adentro tenía las mismas grietas que cualquier otra. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Y Bibi Gaitán pasó décadas apagándose,
para que la llama de esa imagen pudiera seguir ardiendo. Recuerda este nombre, junio de 2025, porque lo que está pasando ahora mismo es la cuarta revelación, la más reciente, la que todavía no tiene final escrito. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio, la que está pasando ahora mismo, mientras escuchas esta historia, mientras el mundo del espectáculo mexicano mira hacia otro lado. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque lo que está ocurriendo en junio de 2025 no es un rumor de revista, es un conjunto de señales que, puestas una al lado de la otra, cuentan una historia que ya no puede ignorarse. Necesitas un poco de contexto antes de que te cuente lo que está pasando. Durante 31 años, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán celebraron su aniversario de bodas el 25 de junio. No siempre con gran escándalo, pero siempre con algo, una foto, una historia en redes sociales, alguna señal pública de que ese día existía y que los dos lo recordaban. El 25 de junio de 2025 no hubo nada. No una foto, no una historia, no un comentario, no un like. 31 años de matrimonio y el día del aniversario pasó en silencio absoluto, como si los dos hubieran acordado tácitamente que ese día ya no tenían nada que celebrar. Guarda ese detalle. Ahora, escucha el resto. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Días antes del aniversario, en los primeros días de junio de 2025, comienzan a circular reportes en medios de espectáculos mexicanos, no de una sola fuente, de varias, independientes entre sí, que llegan a la misma conclusión desde distintos ángulos. Los reportes dicen esto: Bibi Gaitán habría comenzado a sacar sus pertenencias del rancho en Ocoyoacac, no en una mudanza oficial, no con camiones de carga y anuncio público, de la manera en que se hacen las cosas cuando todavía no estás lista para que el mundo lo sepa, pero ya tomaste la decisión que vas a tomar, poco a poco, silenciosamente, con esa determinación tranquila de alguien que lleva mucho tiempo pensando en este momento. Piensa en eso un momento. Una mujer que lleva 31 años en el mismo lugar, que construyó su vida entera alrededor de ese rancho y de esa familia y de esa imagen, que sacrificó su carrera y su independencia y su nombre propio para ser la mitad de algo que el mundo necesitaba que fuera perfecto. Esa mujer empieza a sacar sus cosas, no con drama, no con escenas, en silencio, porque Bibi Gaitán lleva décadas aprendiendo a hacer las cosas en silencio. Aprendió a callar cuando dolía, aprendió a sonreír cuando por dentro se estaba cayendo. Y ahora, en el acto quizás más importante de su vida adulta, está siendo fiel a lo que aprendió, haciéndolo sin ruido, a su propio ritmo. La segunda señal es Eduardo Capetillo y su cuenta de Instagram. Durante años, Eduardo tuvo presencia regular en redes sociales. Fotos con los hijos, apariciones en eventos, momentos del rancho. En junio de 2025, Eduardo Capetillo desaparece de Instagram. No desactiva la cuenta, no publica un mensaje de despedida. Simplemente deja de existir en esa plataforma, de la misma manera silenciosa en que Bibi empezó a sacar sus cosas del rancho. ¿Sabes lo que significa que alguien que lleva años construyendo una imagen pública, de repente apague esa imagen sin decir una palabra? No significa que nada está pasando. Significa exactamente lo contrario. La tercera señal es el silencio de los hijos. Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula Capetillo, los demás hijos que durante años aparecieron en las redes de sus padres como prueba viviente de que la familia perfecta era real, también guardan silencio en junio de 2025. No hay publicaciones de aniversario, no hay mensajes para mamá y papá,
Ese silencio coordinado no es accidental. Los hijos saben algo. Los hijos que crecieron en ese rancho, que vivieron adentro lo que el mundo veía desde afuera, que conocen la diferencia entre la versión pública de su familia y la versión real, saben que el 25 de junio de 2025 no es un aniversario que celebrar. Piensa en eso. 5 hijos adultos que en el día del aniversario de sus padres deciden colectivamente no decir nada. No porque se les olvidó, sino porque entendieron que a veces el silencio es la única forma honesta de hablar. Ahora conecta todo. 1994. La boda más vista de la televisión mexicana. 2 personas que llegan al altar con heridas que ninguno ha aprendido a nombrar. 2011. El escándalo de la academia. La primera grieta visible. Bibi carga en silencio lo que Eduardo no puede sostener solo. 2020. La confesión pública. Eduardo admite, con su propia voz, que no siempre estuvo presente. 2023. La salida abrupta de la obra. Otra pieza del patrón. Junio de 2025. El rancho se vacía en silencio. Instagram desaparece. El aniversario pasa sin una sola palabra. 31 años. 31 años de una mujer que aprendió a apagarse para que la imagen pudiera seguir brillando. 31 años de carga emocional invisible. 31 años de sonrisas calculadas frente a las cámaras y de silencios que pesan toneladas cuando las cámaras se apagan. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Y en junio de 2025, después de 31 años, parece que Bibi Gaitán finalmente decidió dejar de apagarse. No con drama, no con escenas, en silencio, sacando sus cosas del rancho, un objeto a la vez, como quien recoge los pedazos de una vida que durante mucho tiempo perteneció a alguien más y que ahora, finalmente, va a ser suya. Hay un momento en toda historia larga en que algo se rompe de manera irreversible. No siempre es una pelea con gritos y puertas que se cierran de golpe. A veces es exactamente lo contrario. Un momento de quietud absoluta en que alguien mira su propia vida, mira todo lo que construyó y todo lo que se dio para construirlo, y toma una decisión que no tiene reversa. Ese momento, para Bibi Gaitán, llegó en algún punto entre 2023 y 2025. No podemos darte una fecha exacta, porque Bibi no ha dado esa fecha. Ha hecho algo mucho más elocuente que cualquier declaración. Ha actuado, ha comenzado, despacio y en silencio, a reconstruir el espacio que durante 31 años ocupó otra versión de sí misma. Piensa en lo que implica eso. No es fácil irse después de 31 años. No es fácil cuando tienes 5 hijos con esa persona, cuando tu vida entera está construida alrededor de ese rancho, cuando tu identidad pública es inseparable de ese matrimonio, cuando el mundo entero te conoce como la mitad de algo y de pronto tienes que aprender a existir como un todo. Pero tampoco es imposible. Reconstruyamos lo que sabemos. 1994. Bibi Gaitán entra al matrimonio con una carrera en construcción, con un nombre propio, con momentum, con la energía de alguien que todavía no sabe exactamente hasta dónde puede llegar, pero que tiene todas las razones para creer que puede llegar lejos. Lo que pasa en los años siguientes no fue un evento, fue un proceso, el más difícil de documentar porque no deja huellas visibles. Se dio su carrera, proyecto a proyecto, oportunidad a oportunidad, hasta que las llamadas dejaron de llegar, porque en la industria del espectáculo, si no estás visible, dejas de existir. Se dio su independencia. Cuando todas tus decisiones pasan por el filtro de lo que otra persona va a pensar,
cuando no puedes tener una conversación sin supervisión, cuando no puedes ser simplemente tú misma en un cuarto lleno de gente. Eso no es compartir una vida. Es vivir dentro de una vida que pertenece a alguien más. Se dio su nombre, no en el registro civil, pero en la práctica. No como Bibi Gaitán, sino como la esposa de Eduardo Capetillo. No como artista, sino como madre de sus hijos. ¿Sabes lo que hace eso con una persona a lo largo de décadas? No la destruye de golpe, la va borrando. Hasta que un día se mira al espejo y la persona que ve no es exactamente la que recuerda haber sido. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque lo más devastador no es lo que Bibi perdió, es cuando lo perdió. Entró al matrimonio en 1994 con 20 y tantos años, en el punto más prometedor de su carrera. Y salió, o está saliendo, 31 años después, con más de 50, en una industria que no espera a nadie. El silencio de junio de 2025 tiene consecuencias que se sienten en tiempo real. La prensa de espectáculos, esa misma que durante 30 años prefirió no hacer las preguntas incómodas, de pronto no puede ignorar lo que está pasando. Los rumores de separación se multiplican. Eduardo no aparece, no da entrevistas, no publica nada. Bibi tampoco. Y ese silencio paralelo de dos personas que durante décadas nunca dejaron de tener algo que decirle a las cámaras, dice más que cualquier declaración. Los hijos tampoco hablan. Eduardo Capetillo Jr., que pasó 2 meses ensayando una canción para un padre que no estaba presente cuando la cantó. Ana Paula Capetillo, que heredó el carisma de su madre. Los 5 adultos, que saben exactamente qué está pasando, eligieron no ser parte del espectáculo. Imagínate eso, ser hijo de la pareja más famosa de México y tener que aprender desde chico que tu familia tiene 2 versiones, la que el mundo ve y la que tú vives. Algunas cosas ya son claras. Bibi Gaitán perdió 31 años de carrera que no va a recuperar. No porque sea tarde para hacer cosas, sino porque el momentum que tenía en 1993 no existe más. La industria que la hubiera recibido con los brazos abiertos entonces es una industria completamente distinta ahora. Eduardo Capetillo perdió algo también. La imagen que construyó durante 3 décadas. No de golpe, pero las grietas ya son visibles. Y las grietas visibles en las imágenes construidas no se reparan. Una vez que la gente empieza a ver el patrón, ya no puede dejar de verlo. Y los hijos ganan algo más valioso, aunque más difícil: la versión real de sus padres. La que tiene imperfecciones y errores y años de cosas no dichas. La versión humana, que es la única que en realidad vale algo. El amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse. Hoy, mientras escuchas esta historia, Bibi Gaitán tiene más de 50 años. No sabemos exactamente dónde está. No sabemos si ya salió del rancho completamente. No sabemos si hay abogados, si hay acuerdos, si hay todavía alguna posibilidad de que lo que junio de 2025 interrumpió pueda de alguna manera continuar. Lo que sí sabemos es lo que ya no puede deshacerse. Ya no puede recuperar los años que pasó siendo la mitad de algo en lugar de ser ella misma. Ya no puede recuperar las conversaciones que no tuvo, las palabras que no dijo, los momentos en que guardó silencio cuando quería hablar. Pero hay algo que Bibi Gaitán sí puede hacer. Puede recuperar su voz. No la de la esposa perfecta, no la de la madre dedicada. Su voz, la de Bibiana Gaitán, que antes de conocer a Eduardo, era una mujer con nombre propio y proyectos propios y futuro propio, y que después de 31 años todavía es esa mujer, aunque haya pasado décadas sin escucharse. Porque el amor no fracasa cuando termina. El amor fracasa cuando obliga a alguien a apagarse.
Y en 2025, después de todo ese tiempo, parece que alguien finalmente decidió volver a encenderse. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1970. Nace Eduardo Capetillo en Ciudad de México, hijo de un torero famoso que nunca estaba en casa. Aprende desde niño que el amor es algo que se gana, no algo que se recibe. Finales de los años 70. Nace Viviana Gaitán en Ciudad de México. Aprende desde niña que el valor de una mujer está en lo que puede dar a los demás, que las mujeres cargan, que pedir ayuda es un lujo que las mujeres fuertes no se permiten. 1990. Eduardo Capetillo protagoniza Alcanzar una estrella y se convierte en el galán de la generación. Más de 200.000 copias de su primer disco. Rating histórico en Televisa. 1993. Eduardo y Bibi se comprometen. La industria celebra. La prensa aplaude. Nadie pregunta qué está cediendo cada uno. 1994. La boda más vista de la televisión mexicana. Dos personas que llegan al altar con las mismas heridas disfrazadas de fortaleza. Bibi deja de ser Bibi Gaitán para convertirse en la esposa de Eduardo Capetillo. Años siguientes. La carrera de Bibi se apaga proyecto a proyecto. La imagen de la familia perfecta se construye ladrillo a ladrillo. 2011. El escándalo de la Academia. Bibi carga en silencio lo que Eduardo no puede sostener solo. La imagen sobrevive. Algo adentro no sobrevive igual. 2020. Eduardo Capetillo admite públicamente problemas con el alcohol, ausencia emocional, excesos, con su propia voz, mirando a la cámara. 2023. Salida abrupta de la obra Amor sin barreras. Otra pieza del patrón. 25 de junio de 2025. El aniversario número 31 pasa en silencio absoluto. Eduardo desaparece de Instagram. Bibi empieza a sacar sus cosas del rancho. 31 años. 5 hijos. 2 carreras. Una que creció sin límite, otra que se apagó casi de inmediato. Una imagen construida para el consumo de millones. Un silencio que duró décadas. Y una mujer que en 2025 decidió que ya era suficiente. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado predecible de dos personas que llegaron al amor con heridas sin sanar y sin las herramientas para sanarlas. Que construyeron algo enorme sobre una base que nunca fue tan sólida como parecía desde afuera. Que pagaron precios muy distintos por mantener una imagen que al final no pudo sostenerse. No es una maldición, es un patrón. Y los patrones, a diferencia de las maldiciones, pueden romperse. La lección aquí no es que el amor de las telenovelas no existe en la vida real. La lección es más profunda, más incómoda, más difícil de escuchar porque no habla de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán solamente. Habla de algo que pasa en millones de casas que no tienen cámaras ni rancho en Ocoyoacac ni boda transmitida en vivo. La lección es esta. Cuando dos personas llegan al amor sin haber aprendido a recibir amor, construyen sin querer una dinámica donde uno da y el otro toma, donde uno carga y el otro camina ligero, donde uno se va apagando despacio y el otro ni siquiera lo nota, porque el apagado es tan gradual, tan silencioso, que llega a sentirse normal, y el día que deja de sentirse normal, ya han pasado décadas. Eduardo Capetillo tuvo fama, tuvo dinero, tuvo una familia que el mundo entero envidió durante 30 años, pero no tuvo presente. No tuvo la capacidad de estar realmente ahí, de escuchar sin intervenir, de dejar espacio sin llenarlo, de amar sin controlar. Bibi Gaitán tuvo amor, tuvo una familia, tuvo 5 hijos que la necesitaron y a quienes dedicó su vida entera, pero no tuvo voz.
No tuvo carrera. No tuvo los años que se fueron sin que nadie le preguntara si era eso lo que quería. Tenía un rancho, pero no tenía libertad. Tenía una familia, pero no tenía nombre propio. ¿Por qué una mujer inteligente, talentosa, carismática, pasó 30 años siendo la mitad de algo en lugar de ser ella misma? ¿Por qué el mundo aplaudió durante décadas una dinámica que nadie se detuvo a analizar con honestidad? ¿Por qué el silencio de Bibi Gaitán fue leído durante 30 años como paz y no como lo que realmente era? Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces o en ti mismo, dale like a este video para que el algoritmo la lleve a las personas que necesitan escucharla. Porque esta no es solo la historia de una pareja famosa. Es la historia de algo que pasa en silencio en millones de lugares todos los días y que merece nombrarse en voz alta, aunque incomode. Suscríbete si llegaste hasta aquí, porque la semana que viene vamos a hablar de otra historia que la industria del entretenimiento mexicano prefirió no contar durante décadas. Una mujer, una voz que todos conocen, una decisión que tomó a los 40 años que destruyó en una semana todo lo que había construido en 20. Y la razón detrás de esa decisión, que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a explicar con honestidad en su momento. ¿Sabes quién es? Nos vemos ahí.